Bueno, muy buenas a todos ustedes nuevamente con este capítulo, un capítulo más de sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Análisis. Bien, habría que hacerse la siguiente pregunta. ¿Se puede resolver un flujo de carga a través de métodos de lazos? Normalmente ya lo hemos resuelto a través de métodos de Z-bus, pues en modelos de bus, tanto en sus versiones de Z-bus como en Y-bus o en su o en el caso de C, que sería R-bus, o sea, matriz de resistencia de buses o matriz de conductancia de buses, que es el inverso. Bien, para este caso, la matriz de lazos, corrientes de malla, que es para cerrar los voltajes alrededor de un lazo, eh, realmente no es común ni en la literatura, pero se pueden resolver de la siguiente manera. Bien, vamos a proponer un tema, un ejemplo muy básico, incluso es un sistema de ese desbalanceado, lo podríamos llamar así porque ya se van a dar cuenta por qué. Simplemente tengo dos fuentes de tensión interconectadas, voy a dejarla acá. Bien, digamos ese sería como el sistema, ¿no? Un sistema básico. Entonces tenemos dos fuentes de tensión en corriente directa, como les dije, y tenemos dos cargas, dos cargas. En principio les voy a dar un valor diferente, podrían ser valores iguales, pero entonces sería, si todo esto fuera equilibrado, pues sería como resolver uno, entre comillas, y lógicamente la corriente aquí sería el doble, porque si fuera totalmente equilibrado y simétrico, pero no es el caso, porque la idea es resolverlos por métodos por métodos de Newton-Raphson, por métodos numéricos, ¿no es cierto? O sea, es una especie de circuitos, si estos fueran resistencias, cargas resistivas, o sea, modelos de resistencia constante de las cargas, pues sería un ejercicio básico de la Kemmer-Lehigh o de cualquier otro libro de análisis de circuitos eléctricos, que es previo al curso de sistemas eléctricos de potencia. Pero bien, voy a darles unos valores. Vamos a ver que aquí la potencia, y vamos a darle unos nombres a los nodos, ¿no? Entonces vamos a darle el nombre de este nodito, le vamos a llamarlo X, este otro nodito vamos a llamarlo Y este otro nodito vamos a llamarlo Z. ¿Sí? Bien, estos son unidos pero independiente, ¿no? Por ahora me interesan, digamos, como esa nomenclatura dentro del diagrama. Y se le dan los nombres a las resistencias, ¿no es cierto? A las resistencias. Bueno, las potencias. La potencia XZ es una potencia de carácter constante y viene siendo igual a 2 por unidad, ¿cierto? Y la potencia que está entre Y y Z es una potencia constante y le vamos a dar un valor de 1.6 en por unidad, ¿correcto? Entonces, digamos, ahí está como el problema, ¿cierto? Que eso son potencias y no son cargas constantes, que es lo que se ve en circuitos normalmente. Vamos a dibujar como las corrientes de lazo. Uno normalmente las hacía, entonces los sentidos son arbitrarios, pero lógicamente aquí el sentido como que se deduce fácilmente. Entonces este debería ser el sentido,
de las corrientes. No habría que luego cambiar el signo ni nada en la solución. Y vamos a llamar esto como una I1 aquí y esto como una I sub 2. Entonces ya tengo, digamos, como los elementos de análisis de circuitos, pero ya visto desde el ámbito de potencia, porque tenemos las potencias. Entonces simplemente ahora vamos a darle los correspondientes valores de tensiones y voltajes. Entonces vamos a decir que el voltaje sub 1 es igual a 1 por unidad. Puedo darle cualquier otro valor, ¿no es cierto? Y aquí el voltaje sub 2 con esa polaridad también es de 1 por unidad. ¿Ok? De hecho puedo haber colocado desbalanceados la parte de generación, ¿no es cierto? Bien, de hecho la demanda, la carga está desbalanceada. Ahora las ramas las puedo colocar balanceadas o desbalanceadas. Voy a colocarlas de diferente valor, simplemente como para hacer hincapié en que la solución es genérica, ¿no? Vamos a colocarle con rojo. Esto sería 0.02. Sí. Este sería 0.01 de retorno, como quieran llamarlo, y este sería 0.035, correcto. Ya. Entonces tenemos la resistencia de enlace de ese sistema. ¿Cuáles serían las incógnitas para resolver en sí? Pues las incógnitas principales serían las I1 y 2, que serían las de resolución del sistema de ecuaciones que planteemos. Vamos a ver que aquí ya se plantean sistemas de ecuaciones no lineales, contrario a circuitos lineales, que es análisis de circuitos. Aquí es análisis en potencia, en principio porque tenemos potencia, ¿no? Entonces salen no lineales en I1 y 2, pero ahorita lo vamos a ver en planteamiento, que eso le puede dar cualquier nombre, N minúscula, N mayúscula, le puede dar dado, pero igual lo vamos a dejar ya así, ¿no? Lo vamos a dejar ya así. ¿Qué otra cosa hace falta? Simplemente es como plantear las dos ecuaciones de las dos mallitas. Entonces yo, por ley de voltajes de Kirchhoff, y cerrando esas dos mallas, vamos a hacerlo en azul. De pronto ya pues espacio no hay mucho ahí dentro de la visual de la cámara. Vamos a bajar un poquito la cámara. Voy a bajar un poquito la cámara en este momento y seguimos observando cómo iría a ser un poco como las ecuaciones, ¿sí? Bien, en principio entonces voy a empezar por esta malla superior, la malla superior, a recorrerla. Entonces sencillamente yo entro por el menos de la fuente de tensión y vale, o sea, como voy a cerrar la malla, entonces la igual a 0, ¿no es cierto? Esta es la malla superior. Entonces lo igual a menos 1, que es el valor de la fuente de tensión. Aquí son suma de tensiones a lo largo de la malla. Aquí me encuentro con la resistencia por la corriente, que da una caída de tensión a través de la resistencia. Entonces, de más a menos 0.02 de esa primera resistencia por I1 más, porque también es una caída, viene de más a menos, y es la caída de tensión a través de la carga. La carga es en potencia, entonces yo puedo escribir como la potencia. Entonces sería la potencia XZ, potencia potencia sobre corriente me da tensión, ¿no es cierto? Esa tensión BXZ, ¿no es cierto? Entonces, sobre la corriente, ¿cuál corriente? La corriente que circula en esa alrededor de esa malla, que es I1, más por esta resistencia, y que se alcanza a ver en el video, van a circular tanto I1 e I2, o sea, la suma algebraica de las dos, porque esto es pues corriente continua, suma algebraica, ¿no? Entonces I1 más I2 por esa resistencia de 0.01, ¿cierto?
yo tengo ya planteado, digamos, como la ecuación A, si la quiero llamar de alguna manera, ¿no? Faltaría plantear la ecuación B. Y la ecuación B es sencillamente también igual a 0, empiezo a recorrerla en este sentido de la corriente, me encuentro la tensión, primero con el signo menos, esto viene de más a menos, que es una caída, más 0.035 por I2 más la potencia que hay entre Y y Z sobre la corriente I2 que me da la tensión YZ, más lo mismo esta caída que es lo mismo de arriba que es I1 más I2 por 0.01, ¿cierto? Bien, esas son las dos ecuaciones. Entonces dense cuenta que como están en el denominador, básicamente es como si pasaran a multiplicar arriba. Aquí está la 0, pues aquí está este numerador ya común, el denominador ya común en I1 pues ya desaparecería, y aquí lo mismo, y me quedé cuadrática en I1, en I2, y hay un término combinado entre I1 y I2, ¿no es cierto? Y debido a la presencia de esta resistencia, bueno, ya simplificando, haciendo los productos y estas cosas demás de esas dos ecuaciones no lineales que surgen ahí, vamos a ver cómo quedan no lineales. Simplemente aquí quedaría, mire, aquí quedaría I1, aquí quedaría I1 al cuadrado, aquí cuando esto ya desaparece, queda solamente esta potencia que vale 2, y aquí quedaría I1 al cuadrado 0.01 más I1 por I2 por 0.01. Pues eso ya es matemática básica, no tiene mucho problema, ¿no? Bien, a veces se tratan de resolver cuando uno viene resolviendo la mayoría de sistemas por método de nodos, entonces uno trata de resolver estos sistemas pequeños también por nodos. Y lógicamente es muy difícil, no es que sea pues tampoco tan imposible, pero sí es un poco difícil porque hay que tener en cuenta algunas cosas, porque aquí ya no tenemos esta tensión. Podemos construir y resolverlo por nodos también, ¿sí? Bien, pero ese es el caso. Por ejemplo, había una rama común, ese ejemplo lo podremos discutir luego si lo queremos resolver por nodos. Podemos plantear incluso un ejemplo mucho más complejo, pero por ahora llegamos a dos ecuaciones que serían las siguientes, ¿no es cierto? Entonces la ecuación A, escribirla con otro marcadorcito de punto con azul, que es mejor. Bien, vamos que dice aquí un poquito. Entonces, arriba queda 0.03 por I1 al cuadrado, ya reduciendo y abriendo paréntesis todo esto, ¿no? 0.03 por I sub 1 al cuadrado menos I1 más I1 por I2 por 0.01 más 2, y esto es igual a 0, ¿cierto? Esa es la ecuación que queda mira, y la ecuación en la malla inferior en B que queda es 0.045 I2 al cuadrado, o sea, por I2 al cuadrado menos I2 más este término común que es I1 por I2 por 0.01 más 1.6 que era el término de potencia. ¿Okay? Dos ecuaciones no lineales, porque estos dos términos lo hacen no lineal. Lo mismo estos términos que son comunes lo hacen no lineal, las dos ecuaciones con dos incógnitas que es I1 y I2, y resolviéndolo por Newton
se llega fácilmente a la solución de que I1, voy a escribir aquí la solución, y está I1 en 2 puntos. Yo arranqué con valores de 1, los valores de arranque tanto para I1 como para I2 los arranqué con 0, ¿sí? con 1, perdón. Y ya los valores de solución en 3 iteraciones, eso ya prácticamente había convergido. 2.18, 1660, 48. EI2, solución. I2, 1.78, 172582. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto me da B sub X, B sub Z, B sub Y? Entonces vamos a colocarlo por acá. B sub X me dio, perdón, vuelvo a hacer esta cámara. Correcto. B sub X da 0.95, 6366, 79. B sub Z da 0.039, 6338.6, 6338.6, y B sub Y es igual a 0.93, 7639, 6, ¿correcto? Bien, aquí ya tenemos, digamos, las soluciones, ¿no? Ahora, ¿qué tensión está viendo aquí estas potencias constantes? Pues sería B sub XZ y B sub YZ, ¿no es cierto? Viéndolos en esta polaridad, más menos, más menos. Lógicamente aquí la voy a colocar en rojo. Sería la resta, ¿no es cierto? O sea, este voltaje, porque ese es con respecto a este nodo, ¿okay? Y esa también es con respecto a este nodo. Entonces la tensión que hay aquí es B sub X menos B sub Z. Entonces B sub XZ, y para hacerlo así un poquito, los circuitos, sería igual a 0.91, 67, 3293 por unidad. Y este otro, tensión así con la flecha, aquí es como más menos, ¿no es cierto? Aquí más menos, sería B sub YZ, sería igual a 0.89, 80, 0.573. Bien, y esa es la solución. Ustedes pueden comprobar que lógicamente esta tensión B sub XZ por esta corriente me tiene que dar 2, y esta tensión B sub YZ por esta corriente I sub 2 me tiene que dar 1.6 en por unidad. ¿Okay? Entonces esto es, digamos, como realmente este es como el primer circuito introductorio que debería hacerse en análisis de sistemas eléctricos de potencia, como para que no haya como esa brecha entre el análisis de circuitos, que es, digamos, normalmente son sistemas más lineales, análisis más desde el punto linealizado o lineales, a pasar a resolver sistemas de ecuaciones no lineales, ¿no es cierto? Y ahí lógicamente después a optimizar. Entonces, este es un ejemplo sencillo. Se pudo haber hecho mucho más complejo con 3 fuentes, otra fuente por acá, otra carga acá, ¿cierto?
Y eso es aplicable a un sistema de AC perfectamente. Es decir, si yo hubiera colocado aquí un voltaje fasorial aquí, y aquí impedancias, no resistencias, sino impedancias, o sea, cantidades complejas, y aquí potencias tanto P como Q constantes, ¿cierto? En las demandas, planteando estas serían ecuaciones en términos de fasores, ¿no es cierto? Fasores, tensiones. Entonces, básicamente, yo llegaría a la solución, o sea, tendría que hallar, lógicamente, aquí tendría que dejar un ángulo, aquí si no tendría que, un ángulo, no se podría determinar un ángulo. De todas maneras, aquí tendría los ángulos, aquí tendría cuatro incógnitas, las magnitudes de corriente y las magnitudes y los ángulos de las corrientes, ¿cierto? Pero igual, tanto de la parte imaginaria como de la parte real, salen las cuatro ecuaciones para resolver por Newton-Raphson ese sistema si fuese AC. Aquí son dos ecuaciones porque es de C. Pero se cuenta que es muy sencillo. Es como la corriente, ahí en ese caso nace, pues sería como la corriente de balance y todo si estuviera desbalanceado en potencias, y si esos fueran a las 120 balanceadas, añadiendo la otra fuente, entonces por esta resistencia entre N minúscula y N mayúscula ya, o sea, como la resistencia de neutro común, entonces aplicaría para sistemas eléctricos AC desbalanceados. O sea, es muy sencillo. En términos ya de potencias de nodo, ahí sí se complica mucho, porque acuérdense que yo cuando tengo los voltajes, bueno, aquí no es tanto porque aquí solamente tenemos unas fuentes en las fases, ¿no es cierto? En las otras fases, o sea, dependiendo de cómo uno plantee las ecuaciones, podría complicarse un poco el tema de manejar estas tensiones que aparecen de desbalance en los casos AC, ¿no es cierto? Porque realmente la potencia que se está viendo es acá, ¿sí? Bien, no es entre este punto y este punto, ¿sí? Como digamos uno normalmente lo ve en los sistemas eléctricos de potencia, que ya casos balanceados. Los sistemas eléctricos de potencia en AC desbalanceados se pueden resolver de muchas formas, no solamente pues esta forma es simplemente como una abreboca, ¿no? Eso es para que tengan ustedes en consideración que los múltiples métodos que han surgido en algunos contextos, en algunas aplicaciones particulares son mejor, o sea, tienen un mejor rendimiento y un mejor desempeño que en otro contexto, o ya sea por la presentación del problema como tal, ¿no? El problema muy ad hoc, muy puntual, ¿no? Bien, espero que esto les esté sirviendo. Como les digo, es un método Kaizen paso a paso para ir resolviendo sistemas mucho más complejos, que realmente los hay, ¿no? Muchas gracias y hasta la próxima.